Plenamente con Aurora Orozco. ¿Qué tal? Muy buenos días y tardes. Es un gusto estar otra vez con ustedes después de un tiempecito de pausa. Este es el podcast que se llama Plenamente y como sabes, este es un espacio donde reflexionamos sobre temas de salud mental. Hemos estado abarcando muchos temas. El último fue sobre el trastorno alimentario y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que vale la pena estarlo revisando constantemente y justamente es el tema de la ansiedad y los ataques de pánico. Vamos a platicar un poquito sobre esto, un poco porque la Organización Mundial de la Salud dice que el 60% de la población mundial en algún momento va a experimentar un trastorno de ansiedad, e inclusive ataques de pánico. Y pues vamos a estar un poquito platicando sobre esto. Esto está en aumento y es algo que tenemos que ponerle atención a nivel prevención, pero también si estás viviendo tú con algo de ansiedad, inclusive con estos ataques de pánico, vas a escuchar un poco sobre algunas cosas que puedes hacer, unas técnicas. Y pues el día de hoy quise justo invitar a una amiga que yo pues admiro y quiero y que ella también trabaja con personas, ¿verdad? Y entonces se me hacía interesante que ella tomara la parte de las preguntas. Yo hice algunas encuestas con mis pacientes en Facebook, en Instagram. Dije, bueno, vamos a hablar un poco más de la ansiedad porque aquí en consulta hay muchos casos tengo y pues siempre es importante. Entonces hice una encuesta y hubo preguntas bien interesantes. Vamos a tratar de abordar algunas, no sé si nos dé tiempo de abordar todas, pero creo que va a valer la pena que pues que platiquemos sobre este tema. Si tú te encuentras con esta experiencia, pues te invitaría que pusieras mucha atención, o si conoces a alguien que está sufriendo de algún episodio de pánico, de ansiedad, inclusive de estrés, ahorita vamos a hablar de las diferencias, pues que tomes en cuenta esta información y que puedas compartirla. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta charla. Así que bueno, Andy, puedes plantear las preguntas que se presentaron ahí en los chats. A ver, vamos a empezar con la primera. Sí, claro que sí. Bueno, gracias por la invitación y sí, a final de cuentas, creo que es un tema que muchos tenemos mucha curiosidad y como dices, hay varias aquí entre todos los que te siguen, pero bueno, mira, esta es la primera. ¿Puedes explicar de manera general qué es la ansiedad y cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Ok, es súper buena pregunta. A veces creemos que el estrés y la ansiedad es lo mismo y lo utilizamos como con los mismos términos, ¿no? Estoy súper ansioso, estoy súper estresado. Hay diferencias. El estrés es un estado que nos ayuda a resolver problemas y que sí nos pone en un estado de alerta. Es decir, el estrés es este estado donde te sientes con nerviosismo, con alerta en el sentido de resolución de problemas, ¿verdad? Es el sistema que se activa cuando hay que resolver algún problema o tomar decisiones, ¿sí? Y entonces el amígdala lo que hace que ese es el núcleo que está en el centro del cerebro, ¡pum! Luego empieza a producir cortisol, un poco de adrenalina, y eso hace que el cerebro se ponga en alerta, y entonces pues el estrés es este estado donde nos permite justamente idear formas, idear acciones, tomar decisiones, ¿sí? Y sentimos algo de nerviosismo. El estrés en sí no es negativo. El estrés puede ser positivo porque es la fuerza que nos empuja a resolver cosas, ¿sí? Y en el estrés hay un estímulo muy específico. Es decir, yo sé que estoy estresada porque voy a presentar un examen. Uh-huh. Tengo estrés porque tengo que tomar tal decisión laboral. Tengo estrés porque viene un cambio de ciudad, de domicilio, de trabajo. Entonces el sistema se activa y entonces me siento un poco estresado. Pero ese estrés es algo positivo. El problema es cuando este estrés, digamos que se resuelve porque tomamos la decisión, enfrentamos esa situación, pero se mantiene a lo mejor este cortisol y adrenalina. Cuando se mantiene este cortisol y adrenalina durante el tiempo, es cuando se puede desarrollar un
tema de ansiedad. O sea, que te quedaste como con el estrés a pesar de haber resuelto esto y estás ahí como preocupado. Y aunque ya pasó. Ya pasó, pero sigo con pensamientos a lo mejor intrusivos. No debí de haberlo hecho así, debí de haber decidido esto, me equivoqué, a lo mejor lo que hice no estuvo correcto. Es decir, como que resolví la situación y aparentemente el factor estresante desaparece, la situación pasó, pero la adrenalina y el cortisol se mantienen en el tiempo. Y eso hace que a veces entonces se desarrolle un episodio o más bien un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Pues la ansiedad es cuando este cortisol y adrenalina no bajan, subsisten. A veces el sistema nervioso central se desequilibra y está aventando ráfagas de adrenalina y cortisol constante. Entonces ya no puedo dormir, aunque ya pasó la situación, ya no puedo dormir. Estoy preguntándome en la noche qué más va a venir y que a lo mejor otra vez no lo resolví de la manera correcta. Entonces no hay como una relajación mental. De ahí ya podemos hablar que hay un tema de ansiedad, ¿sí? Y cuando subsiste más de 6 meses, se dice desde la psiquiatría que ya es un trastorno de ansiedad. Inclusive se le llama trastorno de ansiedad generalizada. Y esto es cuando ya pasaron 3, 4, 5, 6 meses y tú sigues entonces ya con trastornos del sueño, no puedes dormir, tienes nerviosismo constante, tienes ya... pues hasta sientes que el pecho se te oprime, ¿verdad? Hay gente que dice, me cuesta trabajo respirar. Es decir, hay sintomatología física que finalmente está, se origina por una cuestión psicológica, ¿sí? Y cuando se mantiene en el tiempo, pues puede ser, a lo mejor hasta discapacitante. Es decir, ya me cuesta trabajo dormir, no tengo hambre, ya no tengo ganas de salir, ¿verdad? Mejor me quedo en casa. Podría hablar de muchas cosas. Puede dar hasta una agorafobia, que básicamente es el miedo a salir. Esto sucedió mucho en pandemia. La gente por tanta ansiedad, esta adrenalina, el temor al futuro que va a pasar, pues la gente significó el hogar como lo seguro y entonces ya no hay que salir porque además había un peligro latente, te vas a enfermar, te puedes morir, ¿verdad? Entonces mucha gente desarrolló en el post-COVID, ¿verdad? Que eso que fue la peor pandemia, el trastorno de ansiedad se disparó durante la pandemia y en la post-pandemia, pues de una manera alarmante. Entonces gente que ya no podía salir de casa porque sentía que a lo mejor se iba a enfermar, iba a morir, cómo se iba a enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si más o menos quedó claro lo que es el estrés y la ansiedad. Sí. Y entonces me imagino, o como en resumen, si esta parte de un estrés no bien cuidado se va a una ansiedad. Podríamos decir que sí. Es como el pre. Es el pre, exactamente. Y casi todos tendemos a esto más ahorita por el mundo en el que vivimos y lo que decía la Organización de la Salud, que está en aumento, ¿no? Está en aumento. Fíjate, algo que dices ahorita y que cabe reflexionar. Una vez una paciente me decía en un taller, ¿cómo le hago cuando yo ya pasé el examen? ¿Cómo le hago cuando ya tomé la decisión? Y es decir, el factor estresante ya se resolvió, ya lo presenté. ¿Qué se hace para que no se desarrolle un trastorno de ansiedad? Lo que yo le decía es que básicamente la narrativa es lo que te ayuda. Sí, la narrativa es un principio o es una estrategia terapéutica que básicamente es aprender a narrar lo que te pasó en esa experiencia de estrés. Cómo me sentí, cómo lo enfrenté, qué pensé. Ayudarle al cerebro a que procese la situación estresante va a evitar que desarrolles probablemente una situación de ansiedad. Entonces hay que hacer stops en la vida cuando estemos en situaciones de estrés. Hay que hacer stop y decir qué fue lo que viví, cómo me sentí, cómo lo resolví, qué sí me salió bien, ya se resolvió, gracias por la experiencia que aprendí y cierro, agarro, elaboro. Pero cuando no nos damos ese chance o no hay tiempo porque hay otro estrés, hay otra situación estresante que resolver, hay otra situación que tomar decisiones, ¿sí? Entonces ahí es cuando la adrenalina y el cortisol empieza en aumento y se mantiene. Y entonces ya puede desarrollarse una situación de ansiedad. Ok, pues bueno, creo que quedó claro esto. A ver, por aquí hay otra pregunta
que es, ¿cuál es la diferencia entre trastorno de ansiedad y trastorno de pánico o ataque de pánico? ¿Si son lo mismo o cuáles son estas diferencias? Ajá, muy buenísima pregunta. Sí. Fíjate que desde la psiquiatría, el DSM-5, que básicamente es el diccionario de la psiquiatría, ahí vienen todos los trastornos, las enfermedades, digamos, psiquiátricas, ¿sí? De la Asociación Psiquiátrica Americana. Ellos hacen investigación y a partir de eso hacen todo un compendio de cuáles son las enfermedades psiquiátricas, psicológicas y pues la sintomatología. Si tú cumples con estos 10 ítems, podemos decir que eres esquizofrénico. Si tú cumples con estos 10 ítems, tienes entonces una depresión, distimia o la que sea, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, básicamente eso, el trastorno de ansiedad, como dije, es esta sintomatología que está como latente, este nerviosismo constante, no poderse relajar, esta adrenalina, ¿sí? Que ahí se mantiene y que de alguna manera a lo mejor medio que funcionas en la vida, pero que todo el tiempo estás en este nerviosismo, angustia, ansiedad, hay pensamientos miedo, catastróficos. preocupación. Siempre hay pensamientos preocupantes, como exacto, catastróficos, de preocupación constante, ¿qué voy a hacer? Siempre se está futurizando, ¿sí? Eso es lo que hace mucho la ansiedad. Y pues de alguna manera, como les diré, los síntomas también son muy físicos, pero son graduales, Okay. ¿sí? Va de menos a más en el trastorno de ansiedad, aunque no está tipificado. Sí, pero que así lo conocemos. Pero digo, sí, como de manera descriptiva en la psicología sí se habla de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, digamos que los síntomas van en aumento, ¿sí? Y se pueden mantener, obviamente, con el paso del tiempo, pero es gradual, es de menos a más, ¿sí? Cuando hay más bien un trastorno de pánico o un episodio de pánico, este es un trastorno, esta es una experiencia abrupta, ¿sí? Es decir, yo puedo estar en mi casa y de repente, a mí me llegó a pasar en el coche y de repente empecé a sentir taquicardia, ¿verdad? Entonces, es este corazón que late, la sudoración excesiva, el creer que te vas a volver loco, nerviosismo. Ahí sí ya se hace en físico, totalmente. También la ansiedad es física, pero cuando hay un pánico, cuando hay un episodio de pánico, un trastorno de pánico, esto es abrupto, no te avisa que va a venir, ¿sí? De pronto empiezas a sentir sintomatología muy extraña, casi siempre es taquicardia, sudoración, despersonalización, que es básicamente que tú sientes que te desprendes de tu cuerpo, Wow. o te sientes como flotante, ¿verdad? Hay gente que cree que se va a morir, inclusive se confunde con un ataque cardíaco, que no es, ¿verdad? Inclusive tengo pacientes que el brazo izquierdo se me está durmiendo, es un ataque de pánico. Hay gente que se le contraen las extremidades, pero es un ataque de pánico. O sea, la sintomatología es muy fuerte en un ataque de pánico. La gente cree que se va a morir. Y es una situación, es una experiencia muy complicada de manejar. Esas son las dos diferencias. Okay. Entonces, y es como decir, estoy ansioso que tengo un ataque de pánico. Claro, y a veces lo dices igual, ¿no? Y me dio pánico. No. Ok. Entonces, el pánico es, yo me acuerdo que tenía un paciente que estaba haciendo fila para sacar su visa americana y que tenía muchísimo estrés, ¿no? O sea, tenía unas situaciones, porque su trabajo es muy, muy complicado, se dedica a la comunicación política, entonces viaja mucho y bueno. Entonces él me decía, estando en la embajada americana, de repente me llegó un ataque de pánico. Empecé con esta palpitación, a sentirme muy mal, me voy a desmayar, hay mareo, falta de oxigenación porque el sistema nervioso central está aventando toda la ráfaga de noradrenalina, cortisol, adrenalina, ¿verdad? Y entonces, aunque es un sistema que de alguna manera te tendría que estar defendiendo de un peligro, porque es un proceso psicológico inconsciente, ¿sí? Ajá. Lo que hace entonces tu sistema nervioso central es ponerse alerta porque cree que hay un peligro inminente. Inconscientemente crees que hay un peligro de muerte, ¿sí? Sí. Puede ser que toda esa adrenalina súper acumulada. Sí, de varios días o meses. Es como el pico. Es como el pico, muy bien. Es el pico más alto, digamos. Y llegó de repente. Sintomatología. Y entonces es una experiencia muy, muy fuerte. Ok, y también me imagino habla tu cuerpo de
haz un alto en lo que hablabas y a lo mejor es atiéndete con terapia, atiéndete, no sé si hasta con medicamentos, que era lo que me imagino. Ahorita veremos otras preguntas que aquí son las que vienen. Por ejemplo, la tercera dice, ¿qué herramientas existen para que una persona pueda manejar o aminorar su estrés y ansiedad? Y me imagino, pues obvio, no llegar a todo esto. Eso es una muy buena pregunta. Como les decía, en el tema del estrés, ayuda a que tú narres lo que pasó, inclusive elaborar, ¿verdad? Tuve una situación muy estresante, cómo me sentí, qué pensé, cómo lo resolví, qué puedo aprender, cierro la experiencia. Respiro, a lo mejor ese día tengo que ir a caminar, ¿sí? La caminata al aire libre es una terapia que a todo el mundo le recomiendo. El poder caminar es lo que más baja el estrés y la ansiedad. El caminar, todos los recursos naturales que yo creo Dios nos dio, abrazar un árbol, oler una flor, regar una planta verde, sí, eso ayuda mucho. Estar en contacto con el afuera, eso ayuda mucho a bajar la adrenalina, el cortisol, cuando estamos en situaciones de estrés. Entonces, date tiempo para salir, caminar, narrar la experiencia. Está muy de moda el mindfulness, que eso ayuda mucho. El mindfulness básicamente es tener tu conciencia, tu atención plena en el presente. ¿Sí? El problema a veces con la ansiedad es que la mente está súper clavada con lo que va a pasar mañana y en lo catastrófico. No, en el peligro, en algo no va a pasar mal y no voy a poder resolverlo. Como siempre está este pensamiento intrusivo de peligro. Entonces, algo que hace el mindfulness es que básicamente, si tú abres tus 5 sentidos para estar en contacto con el aquí y en el ahora, es muy difícil que tu mente siga procesando pensamientos intrusivos. Te va a ir mal, algo va a pasar, cuidado, te vas a volver a sentir mal, porque el problema de la ansiedad y del pánico es el miedo al miedo. Ese miedo que te vuelvas a sentir con esta habla en el trastorno del pánico. Sí, y en la ansiedad pues también es, nunca me voy a poder relajar, siempre voy a tener esta sintomatología que puedo vivir pero que es incómoda. Sí, como un peso, ¿no? Como Que un te peso. puede oprimir aquí siempre. Sí, siempre. Algo que ayuda mucho es el mindfulness. La atención plena es que tú aprendas a cerrar tus ojos y, por ejemplo, digas, ¿qué escucho? Y dar muchos minutos a la escucha. Eso ayuda muchísimo. Inclusive desde la neuropsiquiatría y psicología que estaba leyendo, algunos autores dicen que el poner tus 5 sentidos, tu atención plena, hace que las conexiones neurológicas se activen y eso ayuda justamente a que se baje muchísimo la adrenalina y el cortisol y que estas nuevas conexiones también ayudan a que toda tu percepción del mundo cambie o que se amplíe tu conciencia, que vivas más feliz, más pleno, más... Entonces, este tema del aprender el presente con los 5 sentidos es algo que a nivel neurológico ayuda muchísimo. La mente se expande, se relaja. Entonces, eso deberíamos de hacer todos. Es la famosa meditación que ahora le llaman. Exacto, ¿Sí? ya. Aprender a poner los 5 sentidos en el presente, en el aquí y el ahora. Eso ayuda muchísimo tanto para el manejo del estrés, ansiedad y pánico. Okay. Además de eso, por ejemplo, creo que también preguntaban, ¿verdad? En la ansiedad ayuda mucho. La mejor ancla para una ansiedad y un episodio de pánico, un trastorno de pánico, es la respiración. Ya. La respiración diafragmática, es decir, que es como si yo les dijera, pónganse aquí la mano en el diafragma. Cuando uno está ansioso, estresado y apanicado, Okay. lo que pasa en la oxigenación es que se hace corta la oxigenación. Y tú estás oxigenando nada más, digamos, del pecho para el cuello, ¿sí? Sí. Pero realmente estamos diseñados para poder respirar desde el diafragma. El diafragma es una bolsita Sí. que tenemos que aprender A llenarla. a llenarla. Exactamente. Y eso ayuda a que el sistema nervioso central se empiece a relajar. De hecho, hay un sistema, el nervio vago. Creo que tenemos 9 nervios en el cuerpo, ¿verdad? Y el nervio vago creo que es el principal, que conecta justamente el cerebro, la amígdala, y baja por todo el sistema nervioso central. Y lo primero que hace la respiración diafragmática profunda Sí.
es que el sistema nervioso central igual se empieza a relajar, el nervio vago. Entonces toda la adrenalina, noradrenalina, cortisol, se empieza a minorar. Ok. Si una persona tiene ansiedad, lo primero que tiene que aprender es respirar con el diafragma. Ok. Inclusive 1, 2, 3, 4. Sí, que sea profunda. Que sea profundo. Inhalar, esperar en 4 y luego exhalar por la nariz 4. Ok. Hasta te va a empezar a dar sueño. Ok. Eso para ayudar a los que tienen trastorno de sueño ayuda muchísimo. El aprender a respirar con el diafragma es una de las... Yo diría, esa es la estrategia más veraz para en un trastorno de ansiedad, en un ataque de pánico, bajar la sintomatología. En serio, ayuda muchísimo. ¿Sí? Ok. Entonces es el mindfulness, la atención plena, la respiración diafragmática. Otro es obviamente la terapia cognitiva conductual, que básicamente es ayudarle ya al paciente a que aprenda a registrar sus pensamientos automáticos, negativistas, catastróficos. Hay unos que se llaman falacia de control, que tú crees que controlas todo. Creo que ya casi no nos va a hacer nada de todo, pero queremos estar controlando todo lo que en realidad no tenemos control. Entonces, mucho de la terapia cognitiva lo que hacemos es eso, es registra tus pensamientos, que son extremos, que son negativos, que son terroríficos, que son de falacia de control, ¿no? Y hay varias tipologías de pensamientos, y entonces le ayudas al paciente que vaya registrando esos pensamientos para que empiece a hacer una transacción, ¿verdad? Y dices, a ver, vamos viendo que otros pensamientos son reales. Sí, y es todo un trabajo, obviamente, terapéutico donde el paciente puede empezar a cambiar sus cogniciones. Ok. Toma tiempo, pero es desde la terapia cognitiva conductual también es algo que ayuda muchísimo. Aprender a que el cerebro no nos controle y aprendamos a ver los pensamientos afuera de nosotros, clasificarnos, no tenerles tanto temor, y después empezar a poder hacer estas transacciones cognitivas. Ok. Y eso es lo que ayuda también mucho en el trastorno de... Sí, digo, al final hay muchas herramientas, ¿verdad? Para poder salir de esto y no llegar a... Y luego, por ejemplo, aquí una que puede pasarnos, y a lo mejor también a mí, ¿no? Esta duda que tenemos cuando realmente estamos con una persona en el momento que está en un ataque de pánico. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como acompañante en el momento de alguien para minorar esos síntomas? Ajá, esa es una excelente pregunta. Digo, estar calmados uno. Sí. Así, ¿no? Pero como... Sí, lo primero es justo el estar consciente de que es la sintomatología de esa persona no es la mía, ¿verdad? Entonces mantener un poco de objetividad, eso te va a ayudar. La otra es, yo diría, necesitas demasiada empatía y demasiada compasión por la persona que está teniendo un ataque de pánico o un tema de... Sí, porque él piensa realmente que se va a morir. Él piensa que se va a morir, que nunca va a cambiar, piensa que todo va. Hay el paciente dice que realmente creo que me voy a morir, me dan estos ataques. Y entonces el hecho de que llegue una pareja o una hermana o un padre a decirte es que tú quieres estar enfermo, es que tú no sabes cómo controlarte, es que ya te llevamos al médico y no tienes nada, todo está en tu mente. O sea, el hecho de que yo no sea compasivo y paciente, eso ya de por sí mete una presión al otro, de tener yo que estar sano. Sí. Creo que esa es la parte que hay que trabajar mucho. Tenemos que ser empáticos, suaves con la persona. Algo que te diría, hay dos clases de pacientes. Hay unos que me dicen, yo prefiero estar solo y que nadie me toque cuando estoy en mi episodio. Hay gente que dice, no, yo sí necesito que por ejemplo, agarrarme las manos. ¿Sí? Puedes agarrar las manos y ayudarle a respirar, decirle, veme a los ojos, vamos a respirar. Sacarlo del lugar en donde está, vamos a oxigenarlos. Siente el aire. ¿Sí? O sea, uno provocar esta distracción también. Digamos, que el cerebro se salga de la sintomatología del físico y entonces poderlos llevar justo se le llama grounding, no lo dije, pero el grounding es una técnica justamente que es hacer tierra, ¿verdad? Porque como estás en la mente y en el síntoma, es una locura, es una retroalimentación, la taquicardia, me estoy muriendo taquicardia. Entonces, el hecho de que tú saques a esta persona de este pensamiento catastrófico, la sintomatología, digamos que se le va a olvidar
Ok. ¿sí? Y en hacer el grounding, vamos a hacer tierra y a la realidad, en el afuera, oxigenar, abrazar. Fíjese que el abrazar produce oxitocina. Ok. Y la oxitocina es un ansiolítico natural. Entonces, esta técnica del grounding es muy buena, porque justo como decía ahorita, lo que ayuda es que el cerebro deja de procesar tanto pensamiento catastrófico y justo se enfoca en el presente. Como decías tú, es como un distractor, digamos, para la mente y es un distractor para los síntomas físicos. Y entonces el paciente hace contacto con la realidad. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es, decía, ¿no? Al El abrazo. abrazo, los abrazos son muy buenos. Ok. Hay gente, tengo una muy amiga mía que me decía en mis trastornos ella sí le daban de pánico, yo le pido a mi esposo que me abrace, ¿no? Y entonces a través del abrazo empieza También respetar. Si alguien no quiere, exactamente. ¿por Hay qué gente no? que dice, ahorita no me uno hables, lo no. intenta y ya te Exacto. alejas y ves de qué manera ayudar. Sí, Ok. inclusive le puedes preguntar, ¿quieres que me quede aquí contigo? ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres que te ¿Quieres todo? abrace? Me siento aquí contigo. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. Claro. A veces la persona está tan ensimismada en los síntomas que son tan fuertes y son tan espantosos que a veces no te van a saber qué decir. Ok. Yo creo que aquí es justo ir experimentando poco a poco. Te puedo abrazar, te puedo agarrar la mano, te puedo ayudar a respirar profundamente. Nos quitamos los zapatos, quítate los zapatos. Nos quitamos los calcetines, quítate los calcetines. Nos levantamos, vamos a caminar. Los pies, déjenme decirles que es un vehículo para sacar el estrés. Ya. Toda la energía que traemos, ¿sí? El estrés, que no es malo, como decía, pero esta energía que nos hace actuar y del día a día, es bueno que la aprendamos a sacar por los pies. Va. Eso es mucho de la medicina también oriental, ¿no? Como manejan mucho la cuestión de la desintoxicación a través de los pies, que eso es una realidad. O sea, sí el cuerpo se desintoxica muchas veces a través de técnicas orientales, y bueno, el estrés sale por los pies. Entonces, es muy bueno que uno camine, ¿verdad? Cuando esté estresado o en ansiedad, en un ataque de pánico, haz grounding, por eso se le llama grounding, eso es Esa tierra. tierra. Ok. Por ejemplo, algo que ayuda en un ataque de pánico es ve al baño, puedes acompañar a la persona y decirle te acompaño, vamos al baño y te mojo las manos. Mojar. Y lo frío ayuda muchísimo a que el sistema otra vez nervioso central se equilibre. Cuando hay un ataque de pánico y ansiedad, si tú te fijas, como que el sistema digestivo se calienta, o sea, tu panza, tu diafragma está caliente. Va a ayudar mucho a desabotonar, que dé aires, Sí, como flow. Ok. que el torrente sanguíneo sentir que está fluyendo, ¿sí? Eso ayuda muchísimo porque en un ataque de pánico o ansiedad, como decía, la oxigenación se corta y tu sistema no está, o sea, la sangre no se está, ¿cómo se dice? Circulando de la manera correcta, Ok. porque no estás respirando correctamente. Si aprendemos a respirar diafragmáticamente, lentamente, el torrente sanguíneo va a empezar a hacer su trabajo. Inclusive gente que se empieza pues las A doblar, que extremidades, ¿sí? decías. A doblar, porque realmente no está oxigenando y cree que se va a morir, pero básicamente es un ataque de pánico. El aprender a respirar hace que se empiece esto otra vez a... Oye, y aquí, por ejemplo, una de las preguntas, y creo que viene en relación a esto, es ¿por qué la mente tiene tantos pensamientos catastróficos en un trastorno de ansiedad o de pánico? Sí, y justamente eso es lo que hay que entender. Somos cuerpo y somos mente, somos espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un trastorno de pánico, un episodio de pánico, hay una retroalimentación constante. Es decir, hay un desequilibrio en mi sistema nervioso central, ¿sí? Yeah. No estoy produciendo dopamina suficiente, serotonina suficiente, oxitocina suficiente. Todas estas inas que nos ayudan a sentirnos bien, tranquilos, en paz, contentos. Por tanta adrenalina, cortisol, noradrenalina y todas estas que se producen cuando tengo tanto estrés, lo que necesito justamente es, en esta respiración, como decía, se empiezan a generar estos químicos cerebrales. Ya. Sí, pero cuando los químicos cerebrales están desajustados, esto afecta a mi Eso es lo que lo cognición. provoca. Sí, entonces Ya. todo el tiempo
como hay adrenalina, el cerebro, ¡ah! Algo malo viene. Adrenalina, me voy a morir. Adrenalina, me voy a volver loco. Adrenalina, nunca va a cambiar. Entonces, hay un proceso de retroalimentación entre la química, neuroquímica, con el pensamiento, la cognición y con la sintomatología del cuerpo. Entonces, por eso es a veces tan complejo poder resolver de una manera, no sé si decir pronta, cuando estamos en un episodio de pánico, sobre todo. Porque la conciencia, lo que pasa es que la conciencia y la capacidad de juicio es secuestrada Ya. por el sistema parasimpático, que básicamente es, no sé si estoy nada más informada, Nada más, sí. pero es neurociencia, o sea, el cerebro racional se ha secuestrado por el cerebro, digamos, emocional, ¿sí? Ok. El que está en alerta, Y que el que está cree que dominando algo, en ese momento. exactamente, es el que está dominando en ese momento. Entonces, en ese dominio hay pensamientos intrusivos de cuidado, hay ataque, hay posibilidad de muerte, ¿no? Sí. Y entonces el cerebro está produciendo estos pensamientos intrusivos que sí son muy complicados de controlar. Pero otra vez, si entendemos que esta relación tiene correlación con el cuerpo, si tú empiezas a respirar diafragmáticamente, aunque tú estés en tu pensamiento intrusivo, el pensamiento va a empezar a tranquilizar y a calmar. Okay. Si tú haces el grounding, tu pensamiento va a empezar a tranquilizarse, ¿sí? Y creo que es muy importante entender otra vez que el mindfulness también lo que te enseña es ver que el cerebro tiene esta capacidad de estar desarrollando pensamientos constantes, pero que no todo lo que pensamos es cierto, es verdadero, como los sentimientos. A veces creemos que lo que sentimos es real, pero no, son solo sentimientos. Ya. O hay sensaciones que creemos, ¡sí, me va a dar un infarto! No, solo son sensaciones desagradables, pero no me estoy muriendo. Sí. Es igual con el cerebro. No todo lo que pensamos es real. Ya. ¿Sí? Entonces hay que aprender a integrar la respiración, saberlos oxigenar, y estos pensamientos intrusivos van a bajar. Ahora, obviamente, es probable que necesites medicamento, ¿verdad? A veces satanizamos el medicamento, pero yo tengo pacientes que aún tomando un proceso terapéutico serio, hacen todo lo que yo les digo, ¿verdad? O sea, siguen todo de manera muy responsable. Ya hay tanto desequilibrio químico que sí se necesita un empujón con un medicamento psiquiátrico. Creo que también hay que desmitificar el hecho de que haya personas que se tengan que medicar, porque es necesaria la medicación, ¿no? Okay. Y esto evidentemente lo hace un psiquiatra, no lo hace un psicólogo, un psiquiatra, donde el psicólogo le dice al psiquiatra, sabes que tengo un paciente con trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, chécalo, a lo mejor es candidato a un tratamiento alopático, ¿sí? Entonces el psiquiatra te hace una entrevista, a veces te dan ciertos exámenes, TAC, de sangre, ¿verdad? Y entonces a partir de eso el psiquiatra te tiene que medicar, y yo creo que es parte del tratamiento integral que a veces se va a necesitar. Que al final aquí, por ejemplo, de las preguntas, ¿se cura la ansiedad o se aprende a vivir con ella? Al final, Una excelente pregunta. pues sí, ¿no? O sea, sí hay manera, ¿no? De curarla según el caso. Según el caso, y otra vez acordémonos que la mayoría de nosotros vamos a sufrir o experimentar algo de ansiedad. Ajá. Casi todos los seres humanos vamos a vivir algo de ansiedad. Aquí, como decíamos, la cuestión es no dejar que seamos secuestrados por esa ansiedad, es la nos discapacite, y sobre todo que no la atendamos, ¿sí? Ok. O sea, que pensemos que la ansiedad tiene que ser algo constante, cuando creo que podemos aminorarla y también tener momentos de relajación y de placer y de estar gozosos y contentos y de reírse. Creo que el problema es acostumbrarnos a estar ansiosos todo el tiempo. No sé si me explico. Sí. Entonces, puede ser que pueda vivir con ella, sí, así como a veces te preocupas, así a veces te enojas, así a veces te apasionas por algo, te ríes, así de pronto la ansiedad puede llegar. Okay. Pero aquí la cuestión, como tú también dijiste, es no dejar que se estanque. que se estanque. Sí, ok. Que se estanque. Ok. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Y aquí una pregunta que ponen, ¿realmente hay relación entre la alimentación y la ansiedad? Y también, ¿hay alimentos que pueden ayudar a que la ansiedad aminore?
O sea, puede haber... Esa es una muy buena pregunta. Fíjese que dentro de la investigación, pues sí, se dice que de hecho el sistema digestivo es otro cerebro. Ok. Hay una correlación directa en la alimentación y en el trastorno de ansiedad. Ajá. Es decir, de acuerdo a nosotros cómo alimentemos nuestra flora intestinal, el alimento macrobiótico le llaman, Ok. eso ayuda a que tus síntomas de ansiedad aumenten, prevalezcan o se aminoren. ¿Sí? O sea, nuestro sistema está hecho para que nosotros podamos tener bacterias, digamos, buenas o bacterias malas. Ok. Entre más bacterias malas tengamos, más sintomatología de ansiedad podemos tener. Entre mayor bacterias positivas tengamos y las alimentemos, esas positivas, menos síntomas de ansiedad vamos a tener. ¿Qué alimentos puedes comer, por ejemplo? Pues todo lo que es la dieta keto, aunque es como muy extrema, pero algo bueno que tienen esas dietas es que es bajo en carbohidratos, es rica en grasas animales, que es muy bueno para bajar la ansiedad. Todo lo que tiene que ver con quesos fermentados, alimentos fermentados, el yogurt, ¿verdad? El kefir, creo que le llaman. Sí, el kefir. El Ajá, kefir, sí, sí, sí. todo lo que tiene que ver con omega 3, semillas, el trigo, la avena, nueces, almendras, chías, Ok. todo lo que tiene que ver con semillas es un alimento positivo para tu flora intestinal y eso ayuda muchísimo a bajar la ansiedad. Ok. ¿Qué es lo que ayuda a producir más ansiedad? Porque estás alimentando tus bacterias de manera negativa, pues todo lo que tiene que ver con alimentos procesados, muchos carbohidratos, muchos azúcares, eso también tiene mucho que ver. Entonces, creo que también es importante que siempre estemos checando la alimentación. Ok. ¿Sí? Que podamos tener alcalinizado nuestro sistema digestivo es súper importante. Ok. De hecho, tomar probióticos en la mañana, por ejemplo, un Yakult, ¿no? Todo lo que tiene ciluberase, Ya. todo eso que ayuda a que la flora intestinal se recubra, ayuda muchísimo a bajar los síntomas de ansiedad. Y me imagino en alimentación también, en bebidas, o sea, yéndonos al alcohol o cosas, también hace que se detonen. El alcohol es un facilitador porque finalmente el alcohol se convierte en azúcar, Claro. ¿verdad? Claro, es algo que también produce Sí, está ansiedad, esa relación esta de alimentación y cosa y mental. cosas así. Entonces, de hecho, se le llama el segundo cerebro, o sea, que hay una correlación sí, entre el cierto. intestino y el cerebro. Se le llama vía intestino cerebral, vía intestino cerebro. Ok. Entonces, sí, esa es una muy buena pregunta que Sí. no hacen. Sí. Wow, Sí. wow. Así que hay que checar también la alimentación. Sí, todo esto. Pues bueno, en cierta manera estas son como las preguntas que te hacen a ti sobre esto. Ya de todos modos, si tú algo quieres como agregar, pero qué interesante tema. Sí, Sí. así es. Algo que vale la pena mencionar es que a veces la ansiedad también se presenta con la depresión. La ansiedad provoca depresión y la depresión provoca ansiedad. Se dice, de hecho, que son como hermanas, ¿no? Entonces, es muy probable que si tú tienes depresión, esto te genera ansiedad. Y si tienes ansiedad, puede ser que te deprimas por lo mismo. Así que, pues, yo creo que es importante otra vez como conocernos, saber lo que está pasando en el cuerpo y no, como decíamos, aprender justamente a gestionar el estrés y las emociones, no tomarlo a la ligera. Ajá. Esto que decíamos de hacer stops, que a veces no los hacemos, ¿verdad? La vida se pasa rápida, estamos como en una sociedad que creo que nos empuja a estar trabajando, produce, compra. Ya viene un coche, ahora viene el otro, ya sacó un iPhone, mañana sacan el siguiente. O sea, creo que vivimos en un mundo donde no nos damos cuenta, pero estamos en un sistema donde de verdad nos comen y nos empuja a estar en sobreactividad, sobreproductividad, y que creo que eso es lo que está haciendo, obviamente, que la gente esté viviendo con altos índices de estrés, ansiedad y luego pánico. Wow. Entonces sí creo que es importante que hagamos un stop y que nos llevemos como de tarea, ¿no? La reflexión de
hay que vivir un poco más lento. Ajá. Hay que aprender a disfrutar también la vida. Hay que vivir con menos, que creo que es lo que la pandemia también dejó. Podemos ser felices, Sin tanto, ahí sí. ¿no? Y aprendimos a tener formas de divertirnos y de conectar y de pasarla bien, ¿no? Sí. Creo que eso no lo debemos olvidar, porque si no, en contraparte, pues estos trastornos, como dice la OMS, ¿verdad? Pues van a seguir en aumento. Entonces necesitamos hacer un stop, me lo digo a mí misma, ¿verdad? Sí. Para poder llevarla bien un poco más tranquila y pues pasar tiempo con los seres queridos. Creo que el aislamiento no ayudó. Nadie está hecho para aislarse. De hecho, leía un artículo ahorita en las elecciones, salió todo un artículo sobre justo estrés de ansiedad, y lo que la psiquiatra decía ahí era que necesitamos, para los ansiosos y los, ¿verdad? O sea, pasar tiempo con gente significativa, las relaciones humanas, ¿no? Poder profundizar y no tantas pantallas. Podría hablar mucho del tema. Las pantallas, esto genera mucha ansiedad. Los neuronas están funcionando. La luz azul es un estimulante visual, y eso hace que, lejos de relajarte, esto estimula. Sí, si tienes un niño hiperactivo, quítale las pantallas, porque eso es un gran error. No estamos en el afuera, estamos adentro con las pantallas. Entonces, bueno, podemos hablar muchísimo del tema, pero yo les diría que nos llevaremos esto de reflexión, ¿no? Vamos a llevarnos la vida más tranquila, más ligera. Y pues si tú estás en alguna situación similar, ¿no? Con ansiedad, con estrés altamente negativo, si ya tienes trastornos de pánico, te diría, atiéndete, es bien importante la salud mental. Y bueno, pues hay muchos libros que podría recomendarles. De hecho, por ejemplo, hay uno aquí de David Burns, que es uno de los más populares, Cuando el pánico ataca, sentirse bien. Edmund Burn, ¿no? El manual de la ansiedad y las fobias, que es como un clásico. Puedes leerlo. Todo lo de Aaron Beck también es muy bueno. O sea, hay muchísimo. Lo bueno es que ya hay mucho más material desde la psicología y la psiquiatría para poder tratar sobre los temas. Entonces, pues gracias, Erandi, por tomarte el tiempo, por estar aquí. Gracias por toda esta información que a final de cuentas nos sirve para nosotros estar en calma y para cuando alguien poder apoyarlo en esto. Sí, es importante. Sí. Tener este conocimiento. Sí. Pues muchas gracias. Y gracias otra vez para los que nos acompañaron. Esto es Plenamente. Va a salir este capítulo pronto. Estate atento a mis redes. Lo vas a poder encontrar en YouTube, en Spotify. Y bueno, pues agradecemos mucho también a nuestro productor Héctor por todo este tiempo. Y pues gracias por estar en este espacio. Que tengas excelente tarde. Plenamente, con Aurora Orozco.